13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentan Calidad de Vida. Seguramente usted ha oído hablar del colon irritable más de alguna vez. Es la enfermedad de nuestros días, compañera fiel de las tensiones, las jornadas agitadas y el estrés. Esta afección, también llamada síndrome de intestino irritable, se ha transformado en un motivo de consulta médica frecuente y en una patología que impacta sin piedad la vida de hombres y especialmente de mujeres. El síndrome de colon irritable representa el 12% de las visitas al médico general y el 28% de las consultas al gastroenterólogo. Es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado como siempre y aprovechando el minuto en que estamos empezando el año y han habido fiestas prolongada y muy regada, de invitar a un gastroenterólogo. Me refiero al doctor Rodrigo Valderrama. Bienvenido a nuestro programa, Rodrigo. Buenos días, ¿qué tal? El doctor Valderrama es gastroenterólogo de la clínica alemana. Yo lo conozco hace muchos años, cuando yo trabajaba ahí, antes de irme a la clínica Las Condes. Él hizo su beca de gastroenterología y hepatología en el Hospital de Barcelona. Ha sido profesor de la Universidad de Chile en el Hospital San Juan de Dios y actualmente trabaja exclusivamente en la clínica alemana. ¿Por qué no nos cuentas, primero que nada, defínenos qué es lo que es el síndrome del colon irritable? Bueno, el colon irritable es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y cuadros clínicos y síntomas que definen una entidad, que actualmente yo diría que está bastante bien definida. Antes era muy mal definida. El colon irritable, una serie de expertos en Roma se pusieron de acuerdo para definirlo, y esto es malestar o dolor abdominal, ¿no es cierto?, asociado a cambios en el tránsito intestinal, es decir, en el hábito defecatorio. Fundamentalmente constipación, que es lo más frecuente. ¿Qué es lo que es la constipación? La estitiquez, que dice la gente, ¿no? La constipación o estreñimiento, y el nombre más popular es estitiquez, ¿no? O la otra variante que se llama diarrea, que son las variantes más frecuentes de manifestación. Ambos síntomas, ambos signos, dolor abdominal más constipación o diarrea, ¿no es cierto?, constituyen durante un tiempo que más o menos se dice alrededor de 12 semanas en un año, más o menos tiene que tener una cierta continuidad, definen la entidad de colon irritable. ¿Cómo tú bautizas a un paciente que tiene un colon irritable? Porque es un diagnóstico por descarte, ¿no es cierto? Mira, lo que pasa es que el colon irritable en realidad es una entidad, es una enfermedad, que tiene una cierta impacto, no solamente económico y social, porque realmente la gente pierde bastantes días laborales por esta enfermedad, sino que además puede llegar a sufrir mucho. De hecho, los colon irritables severos tienen tan mala calidad de vida como puede ser un insuficiente renal crónico o un diabético, pero es una entidad que hay que analizar primero el aspecto epidemiológico. De hecho, tiene una frecuencia mundial, que ahí lo podemos ver en una de las... ¿Por qué no nos muestra aquí? Entonces tiene una frecuencia más o menos alrededor del mundo que es alrededor de un 14%. O sea, de cada 100 personas, 14 tienen colon irritable. Y en la edad adulta. Entonces la edad promedio, ¿no es cierto?, es alrededor de los 40 años. Es decir, es una enfermedad que como máximo se podría decir, sobre todo, tiene muchos años de evolución. Esto empieza en la edad de la adolescencia, fundamentalmente adulto joven, ¿no es cierto?, y va presentando sintomatología a lo largo de toda una vida. Pero cualquier colon irritable, que aquí viene uno de los puntos que hay que tener siempre presente, que aparece después de los 50 años, ese colon irritable evidentemente que hay que estudiar, ¿no es cierto? Después, el aspecto epidemiológico, por tanto, es importante porque nos centra, ¿no es cierto?, en un grupo de la población y en una frecuencia. ¿Quiénes son los que más tienen colon irritable? Los que más tienen colon irritable son las mujeres. De hecho, yo pensé que eran más los hombres. No, es una frecuencia de 3 a 1. Y la expresión, digamos, la manifestación de este colon irritable es dolor abdominal y estitiquez, es decir, constipación o estreñimiento. Después, el colon irritable
es una patología que tiene una cierta entidad, por lo tanto hay que tomarla en serio, es decir, no es una patología funcional, como se dice, psicosomática, ¿no? Hay que tener una cierta empatía con ella, ¿no? Hay una fisiopatología que lo explica muy bien actualmente. ¿Tú tienes algo? Sí, mira, aquí en esta gráfica que estamos viendo, ¿no es cierto?, que hay exactamente 3 aspectos fundamentales que se ve, ¿no es cierto?, que hay unos factores psicosociales que podríamos llamar, ¿no es cierto?, hay una alteración de la motilidad del intestino, fundamentalmente el intestino grueso, y también, ¿no es cierto?, una alteración en la sensibilidad. La gente que tiene colon irritable tiene una percepción de la sensibilidad del dolor abdominal que es mayor. Es una hipersensibilidad que está claramente demostrada. Esa gente siente más que otros. Una pregunta, esa hipersensibilidad, o sea, hiperexcitabilidad neuronal a la percepción, ¿es solo respecto del dolor abdominal o es respecto a cualquier dolor? No, no, bueno, efectivamente se puede, el colon irritable, de hecho, como es una patología, que se relaciona con el estrés, se relaciona con percepciones de dolores de otras partes, pero fundamentalmente el colon irritable es con el dolor abdominal. Ya. Y es un dolor abdominal muy importante, es un dolor de una víscera hueca que se contrae, puede ser un dolor bastante importante, que se puede confundir y que de hecho pasa en los servicios de urgencia, ¿no es cierto?, que llegan con dolores abdominales intensos y se confunde con un abdomen peritoneal, digamos, ¿no? Y siempre se descartan a esta gente, y eso vamos a hablar otro comentario, se les hace ecografías, piensan que tiene una colestitis aguda, es decir, la vesícula que está inflamada, tiene una pancreatitis, que el páncreas está inflamado, que tiene una apendicitis, es decir, es una entidad, ¿no es cierto?, que requiere a veces una atención importante. ¿Cómo se produce esta asociación en estos 3 puntos? En realidad el estrés juega un papel fundamental. ¿Y qué es lo que se sabe actualmente? Se sabe, ¿no es cierto?, que el intestino, los cambios de motilidad dentro del intestino grueso, fundamentalmente, producen, ¿no es cierto?, una serie de señales, ¿no es cierto?, que llegan al sistema nervioso central vía sistema nervioso autonómico, que es el famoso sistema parasimpático-simpático, que es el sistema que garantiza nuestras funciones vitales independientemente de la voluntad, como respirar, la frecuencia cardíaca, la función renal, la función digestiva. Entonces llega, ¿no es cierto?, todas estas señales hiperexcitan a este sistema y este sistema manda una serie de señales que hacen que haya una alteración mayor aún de la motilidad y se forma como un círculo vicioso. El neurotransmisor, ¿no es cierto?, que juega un papel fundamental en esto. El neurotransmisor es la sustancia que une la conducción nerviosa entre neurona y neurona. Exactamente. Esta sustancia que une, que lleva la información, que es una cosa súper interesante, porque es una sustancia que lleva una información, ¿no es cierto?, entre las neuronas. En este caso, el neurotransmisor mayor es la serotonina. Y curiosamente, la serotonina, tú sabes, es la que falla en las depresiones. Así es. Y la serotonina, ¿no es cierto?, el 95% de la serotonina está en el aparato digestivo, en el tubo digestivo, fundamentalmente. El 3% está en las plaquetas y un 2% solo está en el sistema nervioso central. En los pacientes con depresión que están con medicamentos de disminución de la recaptación de serotonina, ¿tienen más colon irritable? No, tienen menos en realidad. Tienen menos. Cuando se empiezan a curar, empiezan a tener colon irritable. Ya. Eso es un hecho porque están, claro, con menos reactividad. Pero debo decirte que los antidepresivos, los inhibidores recaptadores de la serotonina, tienen un papel, pero no un papel fundamental, porque esto es mucho más complejo que lo que pasa en la depresión. No, por supuesto. Es decir, aquí hay un desbalance, en algunos momentos de mayor, en algunos momentos de menor cantidad. Entonces, bueno, vamos al colon irritable, que tiene una fisiopatología, es decir, una causalidad que es, ¿no es cierto?, claramente explicable. Esto no es que alguien sea neurótico, histérico, y que la señora, ¿no es cierto?, independiente de la voluntad de la persona. Sí, y que la señora, ¿no es cierto?, tiene una personalidad hipocondriaca, que eso es una cosa muy dada entre los doctores, ¿no es cierto?, a descalificar al paciente que llega manifestando con me hincho, doctor, chuta, otro más, me hincho, doctor, ¿no? No, en realidad es una realidad y es un mal, ¿no es cierto?, que hace perder calidad de vida a los enfermos, que está claramente demostrado. Sin embargo, aquí ocurre un problema. El colon irritable no es una entidad, ¿no es cierto?, que la puede ver cualquiera. Es decir, hay que tener un conocimiento sobre ella. Yo no digo que no sea un médico general, que sea un médico internista, que sea un cirujano o que no sea un gastroenterólogo. Tiene que saber. Pero tiene que saber.
tiene que tener una empatía y tiene que saber discriminar. Yo lo único que sabía con lo irritable es que primero tengo que descartar cáncer. Sí. Yo como cirujano oncólogo, Sí. pero estoy aprendiendo, al igual que muchos de ustedes. Ahora, ¿cuándo uno piensa en cáncer? Cuando un colon irritable tiene lo que nosotros llamamos alertas rojas, y actualmente todo el mundo dice en diferentes patologías banderas rojas. Es decir, el criterio clínico, ¿no es cierto? En toda anamnesis de un colon irritable hay varias preguntas que son fundamentales. La anamnesis es la historia que le hace el doctor al paciente. Exactamente, las preguntas que uno hace, ¿no es cierto? Una es, ¿no es cierto? Usted, señor, ha tenido sangre en las deposiciones. Muy importante. Si tiene sangre en las deposiciones, ya no es colon irritable. Usted, señor, tiene un cambio de su hábito intestinal brusco. Es decir, pasó de ser normal a una estitiquez muy importante. Muy importante. No es un colon irritable. Usted, señor, pasó de tener un hábito normal o estítico a tener una diarrea, pero que no lo aguanta todo, no es un colon irritable. Entonces, hay una serie de preguntas, ¿no es cierto?, y situaciones clínicas que son fundamentales. Cuando no se hacen esas situaciones clínicas, puede pasar un diagnóstico. Pero yo te diría que lo fundamental de la falta de diagnóstico es el desinterés y desacreditación que hace el médico del paciente. Rodrigo, te invito a que hagamos un alto. Vamos a ir al segundo bloque. Vamos a hacer un consejo en Merck Serono, que es un laboratorio que apoya nuestro programa educativo y que es muy importante para nosotros. Y volvemos en un segundo más, en el segundo bloque. Estudios internacionales estimaron que el 2000 las personas diabéticas en el mundo sumaban 171 millones. Para el año 2030 la cifra llegaría a 370 millones. No obstante, hoy es posible llevar una vida normal a pesar de esta enfermedad. Diabión es el único suplemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales y está especialmente formulado para el paciente diabético. Una cápsula al día de Diabión proporciona la energía necesaria para seguir realizando todo aquello que disfrutas. Diabión, con el respaldo del Laboratorio Merck. De vuelta en el segundo blog de nuestro programa Calidad de Vida. Estábamos conversando con el doctor Rodrigo Valderrama, gastroenterólogo, y hablando del tema del colon irritable. Rodrigo, te invito a responder una pregunta a nuestro público. Sí. Doctor, sufro hinchazón. ¿Es síntoma de colon irritable? Bueno, eso es bastante frecuente. El problema del paciente que tiene un colon irritable empieza a tener una serie, ¿no es cierto?, de sensaciones y molestias y dolor, como son: me hincho, doctor, ¿no es cierto?, que es una realidad, ¿no es cierto?, tengo dolor, ¿no es cierto?, al defecar, la cantidad de gases que pueden tener, etcétera, etcétera. Sobre todo el me hincho es bastante frecuente. Claro, con cualquier cosa que coman se hinchan inmediatamente. Basta con escuchar al paciente, utilizar, como hablaremos ahora, de algunas metodologías dietéticas, ¿no es cierto?, utilizar algunos fármacos, que son pocos, ¿no es cierto?, y también utilizar un poco de psicoterapia en algunos enfermos para que estos realmente logren tener una calidad de vida muy aceptable. ¿Cómo se trata el colon irritable 2011? 2011. Bueno, el colon irritable en general, hasta hace muy poco tiempo atrás, yo diría que un par de años, 3 o 4 años, no tenían medicamentos que fueran fundamentalmente fisiopatológicos. Hoy día tenemos más medicamentos fisiopatológicos. Bueno, primero yo siempre digo, hay algunos aspectos generales que tienen que ver con el estrés. Hay que identificar, digamos, cuáles son los elementos fundamentales del estrés en su momento que esté desencadenando el colon irritable. Eso es fundamental. Conversar con el enfermo, ¿no es cierto?, analizar su situación. Después hay medidas dietéticas, ¿no? Aunque tú no lo creas, un porcentaje muy alto de la población adulta es intolerante a la lactosa. Por lo tanto, los pacientes que, ¿no es cierto?, tienen la variante diarrea, es decir, aquel paciente que no es estítico, sino que tiene diarrea, una de las cosas que hay que descartar es que no sea intolerante a la lactosa y esté abusando de lácteos. ¿Y podría tener una historia infantil de intolerancia a la lactosa o se pone en la edad adulta? No, lo que pasa es que el gen de la lactosa se pierde, ¿no es cierto?, con el tiempo. El gen, ¿no es cierto?, el cromosoma, ¿no es cierto?, la información genética que da, ¿no es cierto?, que es necesaria para producir esta proteína, esta enzima, se pierde con el tiempo. Y así, la lactancia es solo en la edad de lactante. De hecho, no hay ningún mamífero
mayor No, que claro. tome leche. No, por supuesto. Por lo tanto, se sabe que ese gen se pierde a diferentes edades. De hecho, los ancianos todos no tienen lactosa, muchos no tienen lactosa. O sea, lo primero tú tendrías que descartar intolerancia Bueno, a la tiene la lactosa. variante diarrea, digamos, ¿no? En Ya, sentido, ya. sobre todo mucho meteorismo. Los enfermos Ya. que tienen mucho meteorismo, mucho pedos, para decirlo habitualmente, Sí, ¿no? sí, sí. Es importante descartar eso. Oye, y una forma fácil de decirle, mire, evite todos los lácteos, Claro, es y lo si que- se le pasa... Claro, listo, ahí está la cosa, ¿no? Efectivamente. Y la gente abusa mucho de lácteos, en realidad. Oye, ¿y los huevos? No, mira, los huevos son sanos. Son en realidad, sanos. Es un alimento súper completo. Así que, y además tiene proteína. Sí. Hay que tener cuidado con el colesterol, sí. La gente que tiene mucho colesterol. Pero yo lo que aprendí con el colesterol, que las dietas ayudan un poquito. Sí. Que cuando uno tiene colesterol Sí, alto hay que alto, tomar un remedio y exactamente. no hay vuelta que darle. Eso no hay duda. Entonces, en ese contexto, El huevo es sano. yo me como todos los días desayuno un par de huevos. Sí, yo también. Sagradamente. Yo soy de las tortillas españolas. Entonces, el otro aspecto es que hay una serie de alimentos que en realidad producen flatulencia y que juegan un papel en la hinchazón, aunque no hay ninguna evidencia dura, ¿no es cierto? Pero las legumbres, las coles, brócoli, repollo, coliflor, sandía, melón. Cebolla. No, la cebolla no, sandía, melón, café, ¿no es cierto? Chocolate, el estreñimiento, ojo, las bebidas con gas, que hay gente que puede tomar 2 litros de bebida con gas. Entonces, bueno, hay medidas dietéticas. Y de los medicamentos, son importantes usar medicamentos como, por ejemplo, la fibra, ¿no? Es que los medicamentos que pueden estimular, ¿no es cierto?, a tener un hábito defecatorio regular. Y para el dolor, usar, ¿no es cierto?, medicamentos para el dolor como son los antiespasmódicos, que son buenos. Ahora, a mí como cirujano oncólogo me interesa mucho que podamos conversar un poco de las banderas rojas. Sí. Porque se puede confundir de repente un cáncer que está partiendo de estómago, de vesícula, de colon, de páncreas, y uno estar catalogando de colon irritable algo que no lo es. Exactamente. Cualquier persona que tenga más de 50 años, ¿no es cierto?, y tenga manifestaciones de colon irritable, debe ser estudiado su tubo digestivo. A partir de los 50 años, una persona debe tener una endoscopía, que lo ideal es que se haga antes, porque en Chile la frecuencia de cáncer gástrico es mayor que en otras partes del mundo. Y no solo eso, la cantidad de enfermos que se pueden salvar Claro, es muy poca. Muy poca. Que uno llega a tiempo. Exactamente. Yo diría que a los 30 años la gente debería tener una endoscopía y a los 50 años todo el mundo debería tener una colonoscopía. Eso es de sagrado. tamizaje, sagrado. Muchas personas me van a ver y dicen, doctor, quiero que usted me descarte que tengo un cáncer. Sí. Yo lo primero que le pido es, como lo van a dormir igual en forma Que le haga ambulatoria, ambas cosas. Claro. Una colonoscopía y una es lo que hay que hacer, exactamente. Claro. No hay que, de hecho, es más barato, se hace en un solo tiempo. Exactamente. Y no tiene ninguna. Y la endoscopía es una mirada, no es más que mirar. No, la endoscopía es una cosa tan sencilla como sacarse una plaqueta. Exactamente. ¿No? Exactamente. Después, ¿no es cierto?, cuando hay anemia, eso es muy importante. Una anemia jamás es un colon irritable, nunca. ¿Les puedo enseñar una trampa para ver si uno bota sangre? Si uno tiene dudas en la deposición, puede echarle un chorrito de agua oxigenada. Si burbujea es porque está perdiendo sangre. Cuando uno ve sangre, aunque le parezca, ¿no es cierto?, que esa sangre en una persona que tiene más de 50 años sea roja, hemorroidal, de todas maneras hay que consultar. Sí, claro. No. Bajas de pesos y cambios del hábito intestinales bruscos, ¿no? Es decir, cualquier persona sobre 50 años, sobre 60 años, sobre 70 años, no tiene un colon irritable mientras no se estudie su tubo digestivo. Una persona que ha tenido una colonoscopía totalmente normal, ¿cuántos años le dura esa colonoscopía normal, digamos? O sea, que puede estar seguro que no tiene nada. Bueno, ahí hay un aspecto muy importante que preguntar. Si no tiene antecedentes en su familia de cáncer de colon. Porque si tiene antecedentes de cáncer de colon, la situación es distinta. Recuerda que hay unos cánceres de colon que son muy genéticos, que se desarrollan en los pólipos. O sin pólipos, Sí. con lesiones que son muy difíciles de interpretar y ver, ¿no? Un tumor no crece en 10 años. Por lo tanto, una colonoscopía normal, ¿no es cierto?, garantiza relativamente razonablemente 10 años. ¿Qué otra bandera roja se te ocurre a ti antes de catalogar el enfermo como colon irritable? La otra bandera roja es que la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto?, que se llama colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, es una enfermedad cada vez más frecuente en el mundo moderno, ¿no? Y por lo tanto, una persona joven, ¿no es cierto?, que tenga mucha sintomatología, tenga mucha diarrea, hay que pensar en algún momento que puede ser una enfermedad inflamatoria. Y el otro aspecto, que el 1% de la población sin síntomas
pausintomáticas, es decir, molestias muy leves, son celíacos. Es decir, la celiaquía es una alergia alimentaria a la proteína del trigo llamada gluten. Y esa persona nunca lo supo, que era celíaco y tenía muy pocas molestias. Esas molestias, ¿no es cierto?, que curiosamente puede venir desde molestias digestivas, pero incluso en cuadro depresivo o alteraciones de la personalidad, ¿no es cierto?, son celíacos. Voy a volver un poco en algo que me pareció interesante, la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo tú puedes llegar al diagnóstico, obviando el tema de que no va a tomar leche y que se mejora? Pero bien, la única forma de hacer un diagnóstico preciso de la intolerancia a la lactosa es un test genético. Es decir, hoy día por el laboratorio de biología molecular se puede ver, digamos, identificar si tú tienes o no tienes el gen. Si tú eres homocigoto CC de la lactosa, es decir, la variante CC, eres intolerante total a la lactosa, no tienes lactosa. Y la intolerancia al gluten en un adulto, porque en un niño es otra cosa. Sí, en un adulto se piden, fundamentalmente no hay que hacer biopsias, como dice la gente, no, hay que hacer anticuerpos antiendomicio, que son los anticuerpos que se elevan en esta alergia, y antitransglutaminasa. Y a veces, ¿no es cierto?, estos dos anticuerpos, uno de ellos depende de IgA, también con niveles de IgA. IgA es un una antígeno. Una inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que se secreta en las secreciones. Oye, la otra cosa, por ejemplo, ¿tú le pedirías a este enfermo una ecografía abdominal? Bueno, es una pregunta súper interesante. Mira, el único estudio epidemiológico que se ha hecho en Chile, ¿no es cierto?, respecto a cuánto es la prevalencia, ¿no es cierto?, de colon irritable, lo hizo la doctora Ana María Madrid del J. Aguirre, gran gastroenteróloga. Ella hizo un estudio que tuvo algunas limitaciones desde el punto de vista, digamos, de concepto de estudio epidemiológico, pero es que en Chile son muy difíciles hacer estudios epidemiológicos. Y ella registró, ¿no es cierto?, un número, un X, un número que era un poco elevado de prevalencia con irritable, que era alrededor de más del 20%. Más allá. Qué alto, alto, sí. Altísimo. Pero fíjate que de eso, claro, probablemente muchos no eran colon irritable, pero, porque eran preguntas solo, pero lo que se descubrió allí, que de esa gente que tenía colon irritable, un 30% habían sido operados de la vesícula. Es decir, era gente que tenía manifestaciones digestivas, que se había operado de la vesícula, ¿no es cierto?, y que seguía igual con manifestaciones digestivas. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda una ecografía abdominal? La ecografía abdominal te ayuda a identificar, ¿no es cierto?, si hay patología fundamentalmente vesicular, te diría yo. La ecografía en el dolor abdominal, que no tiene mucha importancia o que no es de mucha intensidad, no importancia, de mucha intensidad, ayuda poco, porque no te va a identificar una úlcera, no te va a identificar una serie de cosas, ayuda mucho más el cuadro clínico, una buena historia clínica. Sí, claro, como toda la medicina. Como toda la medicina, pero ayuda, ¿no es cierto?, para identificar patología vesicular, y tú sabes que la patología vesicular en Chile, sobre todo en la mujer, es una patología de riesgo y que puede desarrollar cáncer de vesícula. Oye, hay gente que va al baño y necesita fumarse un cigarro. ¿Tiene Sí. algún sustrato eso o no? Sí, es verdad, estimula el movimiento intestinal. Eso Nosotros estamos totalmente contra el tabaco, lo estoy diciendo como... No, yo creo que la gente tiene muy malos hábitos de evacuación. Ya. Mira, cuando... ¿que tengo un minuto para explicar? Sí. Bueno, mira, cuando uno tiene sensación de evacuar, ¿no es cierto?, cae... la gran mayoría de las deposiciones están en lo que se llama el segmento anterior, que es donde está el recto, que se llama colon sigmoide. Ahí se guardan. En el recto, que es el tramo final, digamos, no hay deposiciones. Entonces, cuando cae una deposición allí, ¿no es cierto?, hay una señal. Sí. Esa señal, tú la sientes y dices, tengo ganas de ir al baño a hacer caca, ¿no es cierto? Si tú la inhibes, esa deposición que llegó allí sube nuevamente, se devuelve. Se devuelve al sigmoide. Y allí empieza a perder agua y se empieza a hacer más sólida, más dura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inhibición, ¿no es cierto?, social que tenemos de nuestro impulso a defecar es muy importante en la estetiquez. Y ahí explica por qué son más mujeres, porque la mujer tiende no van a tener... cualquier baño. Sí. Por ejemplo, yo siempre les digo, vaya a cualquier baño, tenga un desodorante en su cartera, tire la cadena rápidamente después de evacuar. Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto enorme estar contigo, te agradecemos en mi nombre y el de la Sociedad Médica que puedas haber estado colaborando con nosotros. Encantado, lo he pasado muy bien. Bueno, muchas gracias y a ustedes que tengan una buena semana, cuídense del sol siempre y nos vemos el próximo martes siempre a las 10 de la noche.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, presentaron Calidad de Vida.